Hola, mi nombre es Estefanía del Valle Jaramillo y en este momento les voy a presentar y a compartir el trabajo práctico que se realizó para la receta de los pancakes. En primer lugar, vamos con los datos. Acá tenemos todo lo que está relacionado con los pancakes, entonces vamos a encontrar el precio, la cantidad de los pancakes a realizar, la cantidad a vender, la cantidad que quedaría en inventario final, la cantidad de bolsas de pancake que vamos a necesitar, la ganancia que queremos obtener y ya por último el precio. Entonces, para poder calcular el precio necesitamos la materia prima. Todas estas materias primas van a ser los insumos que vamos a necesitar y acá vamos a encontrar el precio de cada insumo en el mercado. Dependiendo de cómo encontremos este precio, vamos a llevarlo a nivel unitario y también obviamente teniendo en cuenta la cantidad de rodajas que se quieren hacer. Para poder hallar el total, lo que vamos a hacer es coger ese valor unitario y lo vamos a multiplicar por las cantidades de bolsa. Entonces vamos a realizar ese mismo proceso con cada insumo que tenemos para obtener el total de la materia prima y ya el total a nivel unitario. Después de hallar la materia prima, vamos a hallar el mod. Entonces vamos a encontrar los cocineros que van a estar directamente con la producción que vamos a realizar. Tenemos que el valor unitario es de 3.110.24 pesos y que el salario del cocinero es el salario mínimo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el total? Vamos a coger ese salario mínimo y lo vamos a multiplicar por 2 porque son 2 cocineros y más adelante les diré de dónde se saca el valor unitario. Después cogemos los CIF. Entonces los costos indirectos de fabricación que vamos a necesitar sería el agua, gas, arrendamiento, mantenimiento, la depreciación y la electricidad. Entonces, para hallar el gas, lo que hicimos fue una regla de 3. Entonces, sabemos que el total es 90.000 y para hallar este valor es multiplicar 24 por 60 y por 30 y luego, pues para saber el valor que tendría de un minuto. Ya eso nos da 2.08 y eso lo multiplicamos por 4 porque son 4 minutos que se va a demorar asando nuestro producto, que más adelante se explicará con mayor atención, y eso nos dará un resultado de 8.33, que es el que viene al valor unitario. Después vamos a tener el total del agua, que son también 90.000, y para hallar el valor unitario, pues sería dividir el total sobre las cantidades de pancake que vamos a realizar. Y así vamos a hacer con cada costo indirecto para poder hallar el valor correspondiente. Acá encontramos que el total de los CIF nos va a dar 1.470.000 y a nivel unitario nos daría este resultado. Acá encontramos que la suma de los CIF fijos nos va a dar 920, que más adelante se mostrará de dónde sale el valor. La depreciación la quise colocar aparte, aunque ya la mencioné en los costos indirectos de fabricación. ¿Cómo saqué ese valor? El valor del salvamento son 600.000 y la vida útil en meses sería 60. Entonces, para hallar ese valor sería dividir 600.000 sobre 60 y nos arroja un valor de 10.000. Entonces, ese es el valor que pasa a los CIF. Después tenemos los gastos de administración. Tenemos dos gastos que sería el salario del gerente y el gastos de alquiler del local. El total nos da 2.600.000. Luego tenemos los gastos de venta, que sería el salario del vendedor, del domiciliario y la publicidad. El total de esos gastos de venta nos da 2.177.803. Por último tenemos el gasto financiero, que son 200.000, y luego el patrimonio, que vendrían siendo 10 millones, para tener un rendimiento del 3%
y por ende el costo del capital sería 300.000. ¿De dónde se saca los 300.000? De 10 millones por el 3%. Pasamos a la distribución del CIF. Tenemos que el total de los CIF fijos es 1.380.000, el total de la producción son 1.500 unidades y el costo unitario serían 920, que sale de la división de 1.380.000 y 1.500. Entonces, la tasa de la distribución nada más sería dividir el 1.380.000 sobre 42.000. ¿De dónde sale esos 42.000? Acá tenemos un cuadro que se llama procesos y tiempo. Esto que indica procesos es como cada paso que tuvimos que hacer para poder desarrollar nuestro producto y el tiempo pues que se demoró. Entonces sería coger 10 y multiplicarlo por 1.500, lo mismo con 4 y con 10, y ya esa suma nos daría 42.000. Al realizar esta división nos da 32.86. Entonces la tasa del CIF sería 32.86, que es pasar este dato, y los minutos del MOD, que es la suma, que nos dio 28. Y ya el total de los CIF sería 920, que da de la multiplicación de la tasa del CIF con los minutos del MOD. Pasamos después al costo unitario. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el costo unitario de la mano de obra directa? Como se mencionó en la distribución del CIF, acá tenemos esta tabla que vendría siendo la misma que vamos a utilizar acá. Entonces, tenemos que 25 días y 480 minutos, y al hacer esta multiplicación nos daría 12.000. El salario mensual son 877.803 y las prestaciones sociales con un porcentaje de 51.85. ¿Cómo vamos a hallar esto? Esto se halla de la multiplicación del salario mensual con las prestaciones sociales. Y después el costo total se halla de la suma del salario mensual con respecto a las prestaciones sociales. Y después los minutos laborados en el mes fueron estos que encontramos acá. Por último, ese costo del minuto sería la división del costo total sobre los minutos que se laboró en el mes. Después tenemos que pasar a calcular el costo en cada preparación, o sea, en cada uno de estos procesos que se mencionaron anteriormente. Primero tenemos que el costo para la preparación de la mezcla, el tiempo por unidad, que es 10, que fue este tiempo que se encontró acá, y el costo del minuto se traslada a este mismo valor, y la mano de obra por preparación de la mezcla es 1.110.80, que sale de la multiplicación de 10 y de 111.08. El segundo proceso, que era depositarlo en el sartén, el tiempo por unidad es 4, que es este que se calculó, y el costo del minuto vendría siendo este mismo. Entonces la mano de obra por depositarlo en el sartén sería 444.32, que sale de la multiplicación de 4 y 111.08. Nuestro tercer proceso es el costo de voltear el pancake. Entonces, el tiempo por unidad es 4, como se mencionó. El costo del minuto es 111.08 y la mano de obra por voltear el pancake es 444.32, que fue la multiplicación de 4 con 111.08. Y lo mismo con nuestro último proceso, que es el costo de la tabla de cocina. Entonces, el tiempo por unidad era 10, el costo del minuto es 111.08 y al multiplicarlo nos da 1.110.80. ¿Cómo vamos a calcular ese costo unitario? Es la suma de todo, de este resultado, de este resultado, de este y de este, o sea, de los 4 procesos que realizamos, y nos da 3.110.24,
que fue el valor que encontramos en unitario de la mano de obra. Después pasamos al resumen de la hoja de costos, que es recopilar todos los datos que se mencionaron anteriormente. Entonces tendríamos que la materia prima fueron todos los insumos, que todos serían variables y se pasa su respectivo valor a nivel unitario y acá encontramos el total. El mod, que es el cocinero, y a nivel unitario, pues que ya lo encontramos en el costo unitario del mod. Los CIF variable, que solamente sería el gas, y a nivel unitario sería 8.33, que son pues los datos que encontramos acá. Y por último encontraríamos los CIF fijos, que vendrían siendo el arrendamiento, la depreciación, el mantenimiento, agua y electricidad. Y cada uno, como se mencionó anteriormente, se pasa con su respectivo valor unitario. A continuación, pasamos a elaborar el costeo total o absorbente. Entonces, nuestra empresa se llama Pancakes UDM y ¿cómo vamos a empezar a realizar este estado? Primero tenemos que tener en cuenta las ventas. Entonces, la cantidad que esperamos vender son 1.400 unidades a un costo unitario de 26.139.84. Entonces, al hacer esta multiplicación, nos da un valor de 36.595.776. ¿Cómo vamos a hallar este valor unitario? Por este lado, encontramos la hoja de costos. Entonces, aquí se debe poner todo lo que sea fijo y variable. Entonces, vamos a pasar la materia prima con su respectivo valor unitario, el mod con su valor unitario, los CIF variables con su valor unitario y los fijos con el valor unitario, que todo eso fue lo que encontramos en todos estos datos. Los CIF, el mod y la materia prima. Después de haber calculado la suma, nos da 21.942.58. Ese dato es el que vamos a traer al valor unitario y al hacer esa multiplicación nos da un valor de 30.719.607.28. Entonces, al hacer esta resta nos arroja este resultado de 4.197.26. Las ventas menos el costo de la mercancía vendida va a ser igual a la utilidad bruta en ventas. Entonces, 36.595.776 le vamos a restar 30.719.607.28 y eso nos va a dar una utilidad bruta en ventas de 5.876.168.72. A eso le tenemos que restar los gastos operacionales. ¿Y eso qué incluye? Los de administración y los de ventas. Entonces, como calculamos acá, tenemos que los gastos de administración son de 2.600.000 y los de ventas de 2.177.803. Entonces, se pasan esos valores y al hacer esa suma nos da 4.777.803. Entonces, la utilidad bruta en ventas menos los gastos nos da una utilidad operacional de 1.098.365.72. A eso le vamos a restar los gastos financieros, que fueron 200.000, como se calculó acá, gastos financieros de 200.000, y al hacer esa resta nos da una utilidad antes de impuesto de 898.375.72. A eso le vamos a multiplicar por el impuesto, que es de un 32%, y al hacer eso nos da 287.477.03. Ya después de eso, vamos a restar esa utilidad antes de impuesto con el impuesto que nos dio para que nos dé una utilidad neta de 610.888.69. Tenemos que el
costo de capital es de 300.000, que lo podemos encontrar acá, costo de capital 300.000, y ya el EVA sería la suma de esa utilidad neta con su respectivo costo de capital. Vamos a pasar para el costeo variable o marginal. Entonces, tenemos que las ventas vendrían siendo las 1.400, la cantidad sigue siendo la misma, pero la cantidad acá en el costo variable es donde nos va a cambiar. Entonces acá encontramos la hoja de los costos variables, que sería el mod, la materia prima y los variables. Entonces volvemos a buscar eso en los datos y pasamos su respectivo valor unitario. Entonces encontramos que el costo unitario sería de 17.912.33, que es el valor que colocamos acá. Al hacer esta resta nos da 8.227.51. Entonces, todavía no hablaré del porcentaje, sino que los porcentajes los hablaré más adelante. Multiplicamos 1.400 por 26.139.84 y nos va a dar este total. Y lo mismo hacemos con 1.400 por 17.912.33 para que nos dé este total. Entonces, al hacer esa resta, nos va a dar una contribución marginal bruta en ventas de 11.518.509.33. Los costos y los gastos fijos vendrían siendo los 6.157.803, y después al hacer esa resta nos da una utilidad operacional de 5.360.706.33. A esa utilidad le vamos a restar los gastos financieros, que como se dijo anteriormente vendrían siendo de 200.000, para que esa resta nos dé una utilidad antes de impuesto de 5.160.706.33. A esto le vamos a sacar el impuesto, que como se dijo anteriormente también es del 32%, entonces nos da 1.651.426.03. Al restar esto, nos da una utilidad neta de 3.509.280.31. El costo del capital vendrían siendo los mismos 300.000 y el EVA pues ya sería la resta de esta utilidad neta que nos dio con respecto al costo de capital. Ahora vamos a hallar el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a sacar los porcentajes? Sabemos que esto vendría siendo el 100% y ahora necesitamos calcular cuánto sería esto. Entonces, acá podemos encontrar de a dónde se sale. Entonces, tenemos que el 31% sale de la multiplicación de 8.227.51 por el 100%, y esto dividido entre esto para poder encontrar el valor del porcentaje. Después, para poder averiguar pues cuánto sería este porcentaje, nada más sería la resta de 100% y del 31, que nos daría 69%. Entonces, para empezar a hallar el porcentaje pues del punto de equilibrio, tenemos que hacer este paso. Primero, sabemos que nuestro EVA pues vendría siendo de 0 y este dato, que es el costo del capital, vendría siendo el mismo. Entonces, pues 300.000 menos 0, pues nos daría 300.000, que sería pues esta utilidad neta. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, después tenemos que 529.412 vendría siendo la utilidad antes de impuesto. Entonces sabemos que eso equivale a un 100% y que estos 300.000 vendrían siendo el 68%. Entonces ya necesitamos calcular
para poder hallar este valor. Entonces 100 menos 68 es 32 y ya luego se hace una regla de 3 para poder calcular este 229 que vendría siendo la resta de el 529.412 y 300.000. Después tenemos estos 200.000 que son pues los gastos financieros que obviamente permanecen fijos y para hallar estos 729.412 se sumarían los gastos financieros con respecto a los 524.412 que vendrían siendo estos que equivale a la utilidad antes de impuestos. Después tenemos 6.157.803 que permanece fijo porque es un costo y un gasto fijo. Recordemos que esto salió de la suma de 4.777.803 y 1.380.000. Ahora, para hallar este 100%, que pues vendrían siendo estos mismos porcentajes que tenemos acá, nada más se hizo una regla de 3. Entonces vamos a ver de dónde salió. Entonces, este 21.881.562.11 sale de haber multiplicado este valor de 6.887.215, lo multiplicamos por el 100% para luego dividirlo por ese porcentaje para ya después hallar el 100%. Después teníamos que esto era el 31, entonces para poder hallar el 6.887.215 sumábamos el 6.157.803 con los 729.412. Entonces, pues ya este 14.994.347 se encuentra al restar este 21.881.562.11 y los 6.887.215. Entonces, así es que hallamos todo en nuestro punto de equilibrio por el costeo variable o marginal. Para terminar, vamos a tener unas ecuaciones. Entonces, tenemos el punto de equilibrio en unidades, el punto de equilibrio en pesos, el punto de cierre en pesos y la margen de seguridad. Entonces, primero vamos a empezar con el punto de equilibrio en pesos. Como la fórmula nos dice que es la utilidad antes de impuesto, tenemos que calcular esa utilidad. Entonces, todos los datos que vamos a recoger son de todos los ejercicios que ya hemos hecho. Entonces, el capital más eleva, eso nos da 300.000 y 1 menos la tasa del impuesto que era el 32% nos da 68%. Entonces, esa vendría siendo nuestra utilidad antes de impuesto, que sería el valor de 441.176.47. A esa utilidad le vamos a sumar los costos y los gastos fijos y eso nos va a dar un valor de 6.798.979.47 y la contribución marginal, que es este 31, pues que vendría siendo este porcentaje que se había encontrado. Al hacer esa división, obtenemos un resultado de 21.601.226.56. Entonces, eso es nuestro punto de equilibrio en pesos. Para calcular el punto de equilibrio en unidades, sería pasar ese valor que nos dio en pesos, que acá está, sobre el precio unitario, que fue 8.227, que lo encontramos de esta resta. Al dividirlo, nos va a dar 2.625.49, que eso es nuestro punto de equilibrio en unidades.
Después vamos a ir al punto de cierre en pesos. La fórmula nos dice que es la utilidad antes de impuesto más los costos y los gastos fijos desembolsables. Entonces, cuando significa desembolsable vendría siendo esa depreciación. Entonces, cogemos el valor que nos dio la utilidad antes de impuesto, que vendría siendo 441.176.47, y le sumamos los costos y los gastos fijos desembolsables. Entonces, esto nos daría 6.588.979.47, y la contribución marginal, pues como se había dicho anteriormente, es del 31%. Al hacer esa división, nos da un resultado de 20.934.029.73. Y para finalizar, tenemos la margen de seguridad. ¿Cómo la vamos a calcular? Serían las ventas presupuestadas menos las ventas en el punto de equilibrio, y todo eso lo vamos a dividir sobre las ventas presupuestadas. Entonces, vamos a mirar de dónde sale. Tendríamos que son estos 36.595.776 y los 21.881.562. Entonces eso lo vamos a restar para que nos dé este resultado, y las ventas presupuestadas pues vendrían siendo este valor de 36 millones. Al hacer esa división nos arroja un valor de 40.21, que vendría siendo la margen de seguridad.